las personas tenemos una reserva en nuestras finanzas personales. Las finanzas personales son íntimas, Ujú, tan íntimas como la sexualidad. ujú. Es mucho más fácil, de hecho, que las personas salgan por ahí en pelota en fotos a que hablen de cómo está su vida financiera. Nuestro próximo invitado es economista de la Universidad del Rosario, máster en banca y mercados financieros de Barcelona, trader, asesor financiero certificado y fue reconocido por Forbes Colombia como uno de los 30 economistas más influyentes del país. En esto uno descubre que cuando uno tiene una crisis financiera, lo profundo que uno caiga depende de uno. Y el tiempo que tú dures abajo también depende de ti. Y hoy nos cuenta parte de su transformación como persona y profesional, con la cual convirtió algo tan complejo como las finanzas y las inversiones en algo que cualquier persona puede entender y aplicar. Démosle la bienvenida a Andrés Moreno Jaramillo. Andrés, ¿cómo estás? Es un placer tenerte acá. Bienvenido al podcast del 5%. Bueno, no, muchas gracias por la invitación a todos y espero que sea un espacio muy ameno. Sí. Andrés, así es, sabemos que lo va a hacer porque nos vas a compartir esa gran experiencia que tienes y estamos seguros que la audiencia se va a llevar muchísimo valor de este espacio. De nuevo, gracias. Andrés, de pronto para las personas que no te conozcan, que no creo que sean tantas porque eres referente, al menos en Colombia y en otros países latinos, te lo decimos porque tenemos una audiencia en diferentes países de Latinoamérica. Cuéntanos cómo fue tu camino en este mundo de las finanzas. Claro que sí. Ha sido un camino con muchas idas y venidas, Ujú. con mucha volatilidad como son los mercados. Ujú. Yo soy economista de la Universidad del Rosario. Estudié economía porque me interesaba mucho entender cómo funcionaban las tasas de interés, el sector financiero, las acciones, la inflación. O sea, me llamaba mucho la atención porque como no lo entendía, Ujú. quería poder aprenderlo y explicar. Por eso estudié economía. Ujú. Economía tiene una profundización en matemáticas muy fuerte, por lo menos en la Universidad del Rosario, y llevado hacia la investigación. Finalmente, cuando me gradué, o me iba a graduar, quería una pasantía en el sector financiero. Ujú. Yo no quería ser investigador como lo hacen los economistas, digamos, puros. Ujú. Entonces busqué dónde trabajar y encontré una pasantía en ese momento, en el año 2001, en el Grupo Aval. El Ujú. Grupo Aval era un holding Ujú. recién creado en ese momento por Luis Carlos Sarmiento y fui escogido después de varias entrevistas y varias pruebas con varias universidades y compañeros míos Wow. como el primer pasante del Grupo Mm. Aval. Mm. Entonces este camino empieza oficialmente 10 de enero del año 2002. Mm. Em, Empecé a trabajar como analista económico y bursátil en el Grupo Aval y Mm. actualizaba un portal de internet que ellos tenían donde hablábamos del dólar, de la renta fija, de las acciones, indicadores en línea, más de 300 indicadores en línea actualizados Mm. todos los días. Entonces, pues ahí aprendí un montón Claro. con una gran escuela, una gran empresa Ujú. que me ayudó a complementar lo que había estudiado de economía. Me sentía muy orgulloso y al año el jefe que yo tenía en ese momento, que es José Jacome, que es un socio mío con el que hacemos educación financiera, se fue a trabajar a una comisionista de bolsa. Mm. En su momento se llamaba Jesús Valores, una comisionista nueva en el mercado. Y después al año el que él se fue, vino por mí. Mm. En el 2004 me fui a ser comisionista de bolsa. Empezaba a dar educación financiera. Me decía, Andrés, usted ya conoce todos los indicadores, analiza el mercado, venga y sea corredor de bolsa. En ese momento era más sencillo que ahora, no había tanta certificación y tanto control. Entonces, básicamente, pues empecé a operar en la bolsa. Yo no sabía cómo se hacía. Ujú. Entonces, también en la comisionista aprendí a hacerlo, Ujú. aprendí a invertir. Y pues mi vida fue del año 2004 al año 2015 ser corredor de bolsa. Mm. Llegué Wow. y estaba la venta de Bavaria, me tocó la venta de Coltabaco, algunas emisiones de ISA, la emisión de Isagen, de Ecopetrol, Ujú. me tocó la crisis financiera del año 2007-2008, me tocó la emisión del Grupo Al Preferencial, de Grupo Energía Bogotá, de Éxito Preferencial Sura, de Avianca, la llegada de Pacific Rubiales, de Petrominerales, de Canacol, la emisión de Conconcreto, Wow. en fin, todo ese crecimiento y ese boom que tuvo la bolsa, lo viví Mm. y lo sentí y lo aprendí. Trabajé en un par de puestos de bolsa, realmente me iba muy bien. Lo mío era acciones, pero lo mío era, ¿tienes un dinero? ¿Quieres comprar acciones? ¿Quieres comprar esa emisión nueva que hay? Ven acá y conmigo compras. Claro. Eso era mi función y armar portafolios. Em,
Hasta en el año 2012 que se quebró la comisionista Interbolsa. Al quebrarse la comisionista Sí. Interbolsa, el mercado nunca volvió a ser el mismo. Ok. Esta vaina se partió en dos la historia de la bolsa y en dos la historia de las comisionistas. Y en el 2015 ya sentí que había llegado a un techo como corredor, no había manera de ascender más. Era un mercado que ya estaba, digamos, congelado en ese crecimiento. Me independicé, me reuní con mi jefe inicial que tenía en el Grupo Aval, que fue el que me llevó a bolsa, y empezamos a montar programas como estrategias de inversión en mercados internacionales. Me volví emprendedor, me volví empresario, vendí mi apartamento, me puse a meterme en negocios que me ofrecieron, a fondear ventas de compañías, Sí. me fui a un arriendo espectacular, seguí con mi nivel de vida, mis ingresos pa'l piso y toda esa platica se perdió. Toda esa plata se perdió. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que como economista, experto en inversiones en bolsa, analista económico, Claro. cómo es posible que en una sola apuesta, que no era una inversión en bolsa, sino que era una invitación que me hicieron para fondear un negocio y sacar unas utilidades de ahí, cómo es posible que meto toda mi plata en ese negocio? ¿Cómo es posible que cuando el negocio necesitaba más capital, yo lo que hago es que me endeudo con mis amigos del colegio, de la universidad, con mis familiares, con los bancos y meto más plata en una única apuesta, queriendo sacar al estadio porque la rentabilidad era una barbaridad? ¿Cómo no me di cuenta de que ese era un anzuelo, como un pescado que van a coger y se lo van a llevar? ¿Y cómo permito que se pierda mi capital construido durante 13 años? ¿Y cómo termino yo endeudado debiendo el doble del capital que había Wow. tenido? Entonces ahí dije, algo no hice bien en mi vida, me acompañé muy mal, o lo que aprendí no lo usé, o realmente no sabía nada. Entonces, por eso empezó la comunidad. Estamos hablando en el año 2016, yo empecé a escribir sobre bolsa. Yo decía, estoy reportado, debo 3 meses de arriendo, no tengo con qué comer, no tengo con qué pagar salud, no puedo trabajar en el sector financiero porque cuando tienes un reporte con banco en el sector financiero no te permiten trabajar. Obviamente, cuando Claro, tú te manejas, limita. claro, manejas dinero de las personas, entonces hay un conflicto de interés de que de pronto pudieras solucionar un problema tuyo, Claro. termines cogiendo plata a las personas, ¿sí? Entonces, el sector financiero dice, las personas que estén acá tienen que ser pulcras financieramente, sin demandas de alimentos, sin demandas de malos manejos de recursos públicos. Usted tiene que ser una persona integral, por lo menos en el manejo de la plata. Y usted no maneja bien su propia plata, pues ¿qué va a Sí. manejar la plata de los demás? O sea, tiene toda la lógica. Entonces, empecé a escribir artículos en La República, empecé a hacer... a escribir lo que yo había aprendido en la bolsa. Nadie lo hacía en redes, yo empecé en X a hacerlo y lo hice como una terapia básicamente para no enloquecerme, porque lo que yo hacía era en una tristeza profunda, en un desasosiego, me quedé sin amigos, unos amigos me demandaron, me embargaron, es decir, llegó un punto en que mi vida financiera estaba completamente destruida. Siendo economista, corredor de bolsa, me ganaba todos los premios en la bolsa, en los puestos de bolsa. Fui el primero de mis amigos en comprar carro, el primero de mis amigos en comprar apartamento y el primero en perderlo también. Entonces, la comunidad empezó a crecer en X porque nadie escribía en ese momento. Eso no es como ahora que cualquier persona dice, en ese momento empezó a crecer. Y empecé a hacer análisis bursátil y económico a través de diferentes medios, columnista en La República, en La Nota Económica. Empecé como a volverme un líder de opinión y de una u otra manera me volví, entre comillas, un influencer. Las personas me pagaban, las empresas me pagaban, oye Andrés, mire, viene este invitado, ¿por qué no lo promociona usted? Que venga, que le pagamos tanto. Andrés, háganos este artículo. Andrés, háganos esto. Pero solo era en X. Yo no usaba ni Instagram, ni YouTube, absolutamente nada. Una vez un amigo del colegio me dijo, enséñeme a invertir en bolsa. Fue a mi casa y me dijo, oiga, ¿usted por qué esto no lo presenta en un programa o en YouTube? Estamos hablando del año 2018.
O sea, Sí, yo, sí. o sea, YouTube, o sea, por favor, yo solo tuve videos por ahí que he hecho en mi celular. Claro. Instagram es para subir fotos de los viajes que ya no hago porque no tengo ni con qué salir de Bogotá. Perdí mi carro también. Y de mi gato. Claro. Sí, pero pues si quisiera ponerme, a nadie le interesa. Esto es algo muy o sea, específico. digo, se alcanzó influencer, pero youtuber ya hay otra línea. No, imagínate que Instagram, que, o sea, ya para mí era un tema muy, aparte pues el ego pegaba mucho. Claro. em, las personas tenemos una reserva en nuestras finanzas personales. La reserva, las finanzas personales son íntimas, Ujú, tan íntimas como la sexualidad. ujú, Es mucho ujú. más fácil, de hecho, que las personas salgan por ahí en pelota en fotos a que Verdad. hablen de cómo está su vida financiera. Cierto. O sea, sí hay interés en Sí, que no tengan su intimidad, pero ya están en un nivel extremo. Entonces, claro. imagínense yo rompiendo eso de que, pues, darme cuenta que me había quedado sin amigos. Uno Ujú. quiere depurar sus amigos, quédese sin plata. Y esa Sí, vida, total, ahí quedan los que son y ahí puede que quedan no los que quede son. ninguno. Básicamente te quedas con un par de amigos que te quieren desde el amor, no desde otros intereses. Claro, como había sido corredor de Claro. bolsa, había acumulado muchos amigos interesados en dinero, Claro. en temas materiales, mucha gente materialista, muchas personas que solo querían mostrar, y yo Ujú, hacía parte de ese mundo. ujú, Yo manejaba plata, corredor, me iba muy bien, pero tan pronto me quedo sin dinero, ujú. eso desaparece. Se filtra. Eso completamente desaparece y pasó con amigos, con colegas, con amigos del colegio, quizás con amigos del barrio, con amigos de la vida, con familiares que se alejaron. Entonces, pues en esa soledad tú te quedas con tus papás, con tu esposa Mm, y te quedas con Dios. Básicamente eso es lo que uno necesita. sí. En ese momento, mi Mm. amigo del colegio, se llama Alejandro Ramírez, me dijo, ¿por qué no escribe un libro? Y cuente eso, cuente la historia de lo que usted vivió en la bolsa. Yo le decía, yo tengo ya eso escrito porque tengo una data. Lo más complicado cuando vas a publicar un artículo o vas a publicar un libro es lograr la data. O sea, Ujú, conseguir la serie de datos, armar toda esa información es muy compleja. Yo ya lo tenía. mm. Y ya tenía también varios artículos que había escrito donde había contado en parte lo que yo quería decir. Entonces me dijo, escríbelo. Salió un libro como de 160 páginas que lo publiqué en Amazon en ese momento. Me dijeron, no, busque quién imprima eso. Y yo, no, mire, yo no tengo editoriales, no tengo, o sea, a mí me piden 5 pesos, yo no tengo con qué hacer eso. Eh, el libro me dio a mí algo muy importante. Lo primero es que mientras lo estaba escribiendo, me enfermé. Ujú, No sé, como tenía tanta presión y estaba tan decaído, creo que se me bajaron las defensas. claro. Estuve Ujú. bastante enfermo, no me podía levantar. Entonces, por salud mental me levantaba a terminar la publicación. Posteriormente, mi esposa se enfermó. Mm, Mm, Ella sí prácticamente no se pudo levantar. Fue muy complejo porque 3 meses de arriendo de vivienda. Vivíamos con el día a día a comer. claro. Ella obviamente pues estaba manteniendo entre comillas la casa, Ujú, pero pues también se había enfermado. mm. Habíamos dejado de pagar salud por haberle dado prioridad a otros gastos que teníamos como, no sé, alimentación, servicios. Sí, sí, lo Y principal. definitivamente una amiga dijo, estoy muy preocupada, tienes que ir a donde un médico. Entonces yo le dije, bueno, vamos. El médico dijo, necesito una cosa, necesito que usted me traiga una prueba de sangre. ¿Y usted cuántos años tiene? No, tantos, listo, traiga una prueba de embarazo. Listo. Fuimos, hicimos la prueba de embarazo. Pues la enfermedad de la señora es que estaba más embarazada que ustedes no se No. imaginan qué. Claro. Justo en ese momento. Justo en ese Claro. momento, en el hueco más profundo, enfermo sin nada, yo dije, ¿cómo permití que mi vida llegara a esto? Me sentía como un niño de 15 años o 18 años que dejó a su novia embarazada. Sí. Siempre me había preparado para que no me ocurriera, siempre hablaba mucho de dinero, siempre estaba eh, ayudándole a la gente, entre comillas, a invertir Ujú. y nunca me preocupé por mí mismo. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Embarazada cómo? Yo me puse muy feliz, ella se puso muy angustiada porque es que cuando te dicen que quieres ser papás, hey, prepárate, ¿no? Claro, Los claro, claro. Claro, prenatales, sí, sí. hazte una citología, Sí, sí. toma esto, no fumes, cuidado con los gatos, que tú tienes una enfermedad, yo no sé qué, tienes Sí. tu mente tranquila. Nada, o sea, claro, el médico revisó eso y dijo, usted está más embarazada que quién sabe qué. Mm, Em, ¿Cuál es su seguro? ¿Cuál es su prepagada? mm.
Pudimos averiguar, no, ya no había nada porque habíamos dejado de pagar hacía 2 meses. Claro. Yo decía, qué irresponsabilidad. En esto uno descubre que cuando uno tiene una crisis financiera, lo profundo que uno caiga depende de uno. Y el tiempo que tú dures abajo también depende de ti. Wow. Pero uno está Sí, negado completamente. Uno dice, yo no quiero salir, esto no me ha Total. pasado. Y el problema que yo tenía es que ese dinero, eh, yo presté el dinero a un socio y ese socio está manejando todo, pero a él lo estaban tumbando. O sea, yo sabía que mi socio no me iba a tumbar a mí, es una persona honorable, pero lo que no sabía es que a él lo estaban tumbando y que no se iba a dar cuenta. Entonces siempre había una esperanza de que en un mes le pago la plata, en un mes nos van a pagar la plata. Mire, aquí está el saldo, mire, ya llegó el giro. Y todo era información falsa. Mira, aquí está esto apostillado, aquí está esto autenticado. Ya, es cuestión de tiempo. Lo que ocurre es que nosotros no tenemos ni plata ni tiempo, pero si dejamos un poquito el tiempo pasar, van a darse cuenta que el negocio va a salir. Para resumir, eso lleva 8 años en la fiscalía, en un proceso Wow. porque fue una estafa Literal. muy grande a varias personas por personas que sabían lo que estaban haciendo. Y no fue una sola persona, sino que te enredan con información verdadera y falsa. Eso, Claro. oiga, esto es mentiras. No, mire, esto es verdad. Y uno, oye, sí, esto es verdad. Por eso, entonces lo demás también. Y uno en esa angustia no, y sin plata y con problemas, uno lo que quiere es sacar adelante el negocio. Claro. Entonces, Sí, la claro. dedicatoria del libro es, este libro lo escribí, se lo dediqué a Pablo, y dice, porque cuando está terminando este libro, crecías en el vientre de tu mamá sin que nosotros lo supiéramos. Eso fue hace 7 años ya. Bueno, bueno, 8 años, porque él nació pues obviamente al año siguiente. Ahí dije, bueno, yo ya no quiero vivir más así. Yo no puedo esto. Tu punto de quiebre. Sí, yo dije, y aparte ya no se trata de mí, se trata de un niño. Claro, la familia, exacto. Ya, yo, conmigo ya que pase lo que sea, pero con mi hijo, espere un momento, siempre me había preparado, uno que sueña cuando tiene hijos, no, que tenga el mejor hospital, que tenga 2 niñeras, que eso mejor dicho sea consentido, un juego, que no le falte nada. Al final, pues cuando nació no tuvo nada de eso, pero tampoco lo necesitó. Ha tenido otras cosas, obviamente no tiene ni idea de esto que le pasó a papá, o por lo menos no lo entiende, está muy chiquito Claro. todavía. Sí, claro. En ese momento empezó obviamente a crecer mucho el tema de redes. Yo dejé de decirle no y a todo lo que haga esto, no, haga un curso de bolsa, no, haga una clase, no. Y me di cuenta cuando empecé a hablar de lo que me había ocurrido y hacer programas de finanzas personales que a todo el mundo le pasa. Yo pensé que era solamente a mí, Así es. me daba pena, me daba vergüenza, pero resulta que le pasa a todo el mundo. Lo que ocurre es que la gente Sí. come callada. Yo decía, ¿cómo así que no existe? O sea, tengo un problema y no tengo quien me ayude. Los economistas no ayudamos en esto. Los asesores financieros están para captarle plata a la gente en las inversiones. Claro. Pero en ese momento no existía un tema de que usted tiene un problema financiero, venga, yo le ayudo. Claro. Y sobre todo que la persona que le viene a ayudar de pronto leyó un libro, vio un programa en YouTube, pero no tiene ese dolor. Cuando tú ya lo tienes, ya entiendes que a la gente necesita ayuda porque tú no la recibiste. Para resumir ese el cuento, antes de la pandemia me llamaron unos bancos y logré un acuerdo con ellos espectacular. Yo no tenía plata. En ese Sí. momento se me apareció mi madrina, que es mi mamá, y me dijo, oye Andrés, venga, necesito que vuelva y empiece. Le vengo diciendo esto 2 años, pero yo entiendo que está en un proceso, uno no acepta lo que le está ocurriendo, uno es negado, pero Claro. la propuesta que le están haciendo de que pague las deudas es una barbaridad, es algo que vale la pena hacerlo, pero pague todos los bancos. Yo le debía al Citi, a Bancolombia, a Occidente, perdí mi historial crediticio después de 15 Claro. años de excelente manejo, casi sí, 15 años de excelente manejo. Entonces llegué a un acuerdo muy bueno con los bancos, logré pagarles, y eso se dio porque en ese momento Scandia, yo había trabajado con ellos haciendo algunas campañas, me dijo, ¿por qué no viene acá a trabajar con nosotros? ¿Por qué no vienes a trabajar con nosotros? Tú tienes una comunidad y todo el mundo te pregunta por inversiones. ¿Y tú qué haces? Se lo pasas a tus amigos corredores de bolsa, pero ¿por qué no Claro. creas tu tema? Y yo, bueno, pero es que yo estoy reportado. Para empezar es muy duro. A mí me fue muy bien en la bolsa. Sé lo fuerte que es. Pero pues tengo que empezar. Ya no puedo decir, ya no quiero. Claro. Antes de que pasara lo de Pablo, mi hijo, una comisionista me dijo, venga para acá a trabajar.
Resulta que yo trabajé en una comisionista, en su momento se llamaba, bueno, evito el nombre, trabajé ahí casi 7 años y fui donde el presidente del puesto de bolsa y le dije, mire, yo fui su mejor corredor, tenía las mejores producciones, estoy muy Sí. mal, necesito trabajo. Y él me dijo, listo, aquí vuelvo, perfecto. Me hicieron una propuesta, me iban a pagar la mitad de lo que me pagaban. Y le decía, no, necesito un poco más, que con eso no me sirve. Y aparte yo dejé una cartera de inversionistas ahí que me gustaría volver a recibir. Me dijo, listo, yo lo llamo. Nunca me llamó. Entonces ya necesitaba empezar como fuera. Claro. Entonces le dije a Scandia, sí, pero tengo ese problema de bancos. Ahí se me apareció, un banco me hizo una excelente propuesta con una plata que me prestó mi mamá. Pagué todos los bancos. Y estoy hablando que tenía 39 años. La mamá prestándole al nené para que saliera de su problemita, ¿no? Claro. Sumarle las cerezas más y fuerte. pasteles. Sí, al pastel. Entonces, y ya pues no tenía amigos que me prestaran del colegio, de la universidad, del barrio, mis primos, o sea, todo cerrado. Entonces, ahí empecé a estudiar con Scandia el tema de planeación financiera. Empezó la pandemia. Mm, Empezó la pandemia. Y los que estábamos en la red hablando de esto, Claro. pues nos empezamos a crecer. Yo estaba casi solo en X y la gente empezó a preguntarme de cuál es su Instagram. Y yo, no, pues ahí tengo fotos de paseo, del evento familiar, De la Navidad. Navidad, Sí. las bobadas que uno, pues Sí. así nació la red, ¿no? Sí, 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 claro. Me tocó por eso mi cuenta se llama @andresmanía, pero no porque yo haya planeado hacerlo, sino que era el nick que yo tenía de un correo de Hotmail. Claro. andresmanía@hotmail.com, hecho en el año 98. Entonces le dicen, Fue el primer nombre que Sí. se te vino a la mente. haga una cuenta en Instagram en el 2010 porque pues tuve un iPhone y me dijo, ahora esa vaina. Y yo, bueno, Andrés Manía. Sí, sí, sí. No me sé las contraseñas, que me voy a aprender los nick. Claro. YouTube, por allá también en el 2010, ¿no? Pues Andrés Manía. Claro, ¿Sí? claro, claro. TikTok, Andrés Manía. Sí, o sea, pero... Sí. Entonces todo el mundo me empezó a seguir, fue en Instagram, y dije, bueno, aquí está pasando algo, voy a quitar mis fotos personales y más bien voy a empezar ahí a hacer contenidos porque los jóvenes se comunican por ahí. Total. Estoy hablando del año 2019, ¿no? Ya no son tan jóvenes. Entonces empecé a hacer contenidos, y cuando empecé a ser consultor en finanzas personales, empecé a decir a la gente, mire, tuve un problema. Logré pagar las deudas, logré mis ingresos a través de mis asesorías financieras y demás, subirlos de una manera brutal. Sé lo que le pasa a la gente, sé los problemas financieros de la gente en cuanto a ingresos, gastos y deudas. Yo le puedo ayudar a la gente. Porque es que es mucho más fácil cuando tú tienes un problema, por ejemplo, de drogas, Claro. y fuiste drogadicto, saliste de eso, le puedes ayudar a las demás personas Total. a salir. Claro. Otro ejemplo, los mejores directores técnicos de fútbol fueron futbolistas. Hablamos de Así Simeone, de Zidane, hablamos de Guardiola, de Ancelotti. Fueron personas que conocen el camerino, conocen al periodista, conocen al jugador, conocen la etapa. Claro, hay otros que no fueron jugadores, pero se le facilita mucho más a un técnico cuando ha sido Claro. Ha vivido eso. futbolista. exacto. Que ha estado del otro lado, claro. Claro, entonces yo no soy un coach, yo soy un mentor. Un mentor porque tengo cicatrices. Me puedo sentar con quien sea a hablar del dinero. Obviamente, por esto que me ocurrió, es como si yo hubiera salido desnudo en una portada de una revista. Claro. Ya todo el mundo me vio. Claro. Ya todo el mundo sabe que tuve plata, que me quebré, que le pedí prestado a todo el mundo, que le quedé mal a todo el mundo, que le debía a los bancos, que vivía una vida que de pronto no me pertenecía, que cometí un error en un negocio que no fue de bolsa, pero que se llevó todo mi patrimonio, pero también pude pagarle todas las deudas a todos mis familiares, a todos mis amigos, Wow. pude solucionar todos los problemas con bancos, pude volver a formar mi capital, pude volver a multiplicar mi capital, y ahora pues vivo una vida tranquila, serena. Para mí la libertad financiera es hacer lo que yo quiera. Total. Todos los días llevo a mi hijo a la ruta, al paradero, todos los días sagradamente lo recojo de la ruta, y eso es libertad financiera, eso es lo que Eso es yo verdadera quiero. riqueza. Eso es mi verdadera riqueza, y si no puedo ir a recogerlo, pues va mi esposa, va alguien, pero quiero que cuando él llegue al colegio sepa que alguien lo estaba esperando y que es bienvenido.
y que lo hagan sus papás es lo mejor del mundo y más el papá. Me encanta, mi mejor momento es cuando me baño con él, cuando le hago el desayuno, desayunamos juntos, cuando lo visto, le encanta que lo lleve a la ruta, le encanta, oye, papá, ¿tú me recoges esta tarde? Claro, yo te recojo, voy a hacer yo directamente. Y pues eso es mi mayor felicidad en estos Total. momentos. Pero como todo en la vida, costó, tuvo secuelas. Perdí el 90% de mis amigos, obviamente había perdido todo mi pasado crediticio, mi nombre y mi reputación habían quedado en el piso, pero con todo esto que ha surgido, pues ya ahora soy una persona feliz que puedo hablar de finanzas, puedo hablar del dinero. em, la revista Forbes en el año 2023 me nombró uno de los 30 economistas más influyentes de Colombia, precisamente por todo ese impacto en planeación financiera y finanzas Total. personales, no solamente como youtuber e instagramer diciendo la frase de moda, sino porque es que lo viví y siento que lo hago. En Scandia, como asesor en planeación financiera, tengo miles de inversionistas que asesoro todo el tiempo, tengo miles y miles de estudiantes. En el año 2001 con Creana hice un curso como profesor, cómo invertir en bolsa. Fue uno de los cursos más vendidos de Creana. Después descubrí Hotmart y empecé a hacer mis propios contenidos y son miles y miles de estudiantes. Yo les digo que podemos llegar a más de 20.000 estudiantes que tenemos. La comunidad ya ha crecido a 300.000 personas hablando de educación financiera y muchos, adicionalmente, yo solamente no ser el profesor o el mentor, también soy su asesor financiero. Les manejo sus finanzas, les manejo sus excedentes de liquidez. Y bueno, tengo un equipo muy grande de personas con las asesorías financieras, socios míos y personas obviamente que también me ayudan a hacer todos los contenidos. Entonces, por eso es que lo hago. Me nutre, me nace, tengo cicatrices, sé lo que hablo, tengo experiencia en el mercado de capitales. Como ser humano también me ha dolido la plata y sé que a la gente le puedo ayudar y puedo generar conciencia. No había un Andrés Moreno en mi época. Me hubiera gustado, O sea, antes de meter las patas como lo metí, antes de quedarme demorado tanto en reaccionar, haber hablado con alguien que me dijera, hey, men, a mí me pasó lo mismo que usted. Pero si usted no reacciona ahora, usted lo que está perdiendo no es plata, está perdiendo es tiempo. Y eso es algo muy valioso. Cuando yo tuve tiempo, fue que creé todo esto. ¿cómo definirías tú ese reaccionar? No, yo siento que uno necesita en el momento alguna motivación. Puede ser amor propio, puede ser dejar la pereza, puede ser sentirse mal con sí mismo. En mi caso, yo siento que me ayudó mucho que Pablo fuera a nacer. Claro. Cuando supe que iba a ser papá, esa fue, yo creo que la punta del alfiler en la cola que mi hijo muévase, porque es que ya no se trata de usted. Claro. Ahora Claro, y hay viene una una familia. persona que necesita un bebé, papás sanos, un papá tranquilo, feliz. O sea, la plata va y viene, pero necesita que papá esté bien. Y yo estaba en esa angustia, me llamaban, duré 2 años sin contestar bancos, porque me llamaban 7, 8 veces al día y eso uno no puede vivir así. La realidad es que vivía escondido, en la sombra, en fin, eso no tiene ningún sentido. Me hubiera gustado haber reflexionado antes, ¿sí? Pero entendiendo que también yo tenía la esperanza de que ese dinero se iba a recuperar. Claro. En el momento en que entendí que eso no iba a volver nunca y que iba a estar en manos de los jueces, de la fiscalía y que eso puede demorar años como lo está demorando y que yo podía volver a formar mi capital porque era una persona muy joven, valiosa, con conocimientos, como lo es todo el mundo y que tengo derecho a volver a empezar, en ese momento fue lo que tú dices, el cambio de vida. Tremendo. Andrés, tengo una pregunta. Tú ahorita hablaste una palabra, ego. ¿Qué tanto el tema del ego, de pronto de la altivez, influyó? Porque sobre todo en el mundo de las comisionistas de ese tiempo, donde eran el mundo de los comisionistas de bolsa, uno habla de un comisionista de bolsa y un comisionista de bolsa que dio un estatus importante. Y sé que en ese mercado, y tú me lo confirmas con lo que estás diciendo, pero quiero hablar un poquito de ese tema, que tanto el ego y la altivez jugaron un papel fundamental en todo este proceso. Y después del proceso de quiebra que tuviste, ¿qué proceso tuviste que hacer contigo mismo? Porque entiendo que por ahí también un tema de perdón consigo mismo. ¿Cómo fue ese proceso de manejar ego, altivez con el Andrés de hoy? ¿Y cuál fue ese proceso que tuviste que llevar al interior contigo mismo para tener los resultados que tienes? No, diste con el punto. Es que por ahí empieza todo para generar esta caída y la, digamos, demora en la reacción.
tenía una altivez impresionante, yo era supremamente creído, el ego por allá en la porra, Claro. criticaba a esta persona porque no le dio bien en la vida, es que no trabaja. Esta persona porque no ahorró, ¿cómo así? No ha ido, no, no ha salido del país, no tiene visa, no. Usted no tiene carro, usted ya tiene esta edad y no compró un apartamento, no. ¿Cómo le fue con sus acciones de Ecopetrol? No tiene acciones, entonces ¿usted qué está haciendo de su vida? Yo era una persona impresionante, claro, porque así me rodeaba. Claro. Así eran mis colegas, así eran mis clientes, y obviamente atraía yo esa energía con amigos del colegio, con amigos que tenía, que eran como yo. Por allá no no podías mostrar debilidad, no podías sí. mostrar Se da mucho. que eras débil. Tus clientes tenían mucho más dinero que tú. Entonces eso dicen mucho en Wall Street, que los asesores en Wall Street llegan en metro, en bus, y los clientes llegan en su Ferrari, Claro, llegan en sí. sus carros, pero pues obviamente es una profesión como asesor financiero, no es que uno sepa más que el inversionista, sino que el inversionista pues ha hecho una plata, entonces uno se ha preparado para manejarlo. Pero entonces, claro, cuando uno pierde todo el dinero, la pena, la pena es tenaz, o sea, tú sientes una pena, una vergüenza, como si hubiera, no sé, matado a alguien. Y no puedes contigo mismo porque tú en ese ego, en esa soberbia en la que andabas, ¿cómo puedes decirle a la gente, no tienes plata? Y más cuando eras el asesor financiero de ellos. Y más cuando eras el amigo con el que te la pasabas tomando trago, con paseos, con viejas, haciendo planes. ¿Cómo ahora no eres así? Entonces ya no funciona. Entonces, lo primero es dejar esa pena. Decir, a mí ya no me importa. Hay gente que no le gusta hablar del dinero, hay gente que no le gusta que se exponga. A mí me pasa mucho que la gente me dice, oye Andrés, quiero que usted me ayude con un tema de inversión, amigos míos. Les digo, bueno, pero tienes que decirme cuánto ganas. Un diagnóstico. Claro, deme su declaración de renta y hable un producto conmigo. No lo hacen. A la gente le da mucha pena y lo entiendo. Hagan de cuenta que, yo no sé, yo soy el urólogo, Sí, pues claro. mis amigos del colegio y del barrio Claro. van a ir a donde yo. Sí, bájense los Sí, mi esposa tiene un par de Qué tíos. buen ejemplo. Sí, Sí. no lo van a hacer conmigo. Total, claro, clarísimo. Mi esposa tiene un par de tíos sacerdotes y uno de ellos decía que muchas de los feligreses o personas que iban a confesarse eran personas que venían de muy lejos. O sea, iban a donde el sacerdote a confesarse donde nadie los conociera. Claro. Y obviamente si yo pido una ayuda, quiero que no sepan nada de mí. La mayoría de mis clientes y mis pacientes y mis alumnos no los conozco. Claro. No los conozco. Es decir, no los conocía. La mayoría de personas que son mis clientes, que me dan su declaración de renta, que me hablan de sus problemas financieros, no los conozco. Claro. Claro. Yo le digo a algún amigo de la universidad, del barrio, de la vida, oiga, deme su declaración de renta. Se ponen morados. Alguien me dice, Andrés, esto. Le digo, bueno, dime cuánto ganas. Se ponen fucsia. Es súper invasivo. A la gente no le gusta hablar de eso y muchas veces con personas conocidas. Yo siento dos cosas. Lo primero es que lo hacen. Obviamente tenemos toda una muy mala educación financiera y muy, digamos, malos hábitos financieros. Pero lo primero es que algunas personas son reservadas porque no quieren que uno sepa que ganan menos, que ganan muy poquito y que aparentan una vida que no es su realidad. Sí. O dos, ganan mucha plata y tampoco quieren que uno sepa porque quieren que uno quién sabe qué les va a pedir. Bueno, Claro. entonces hay esos dos extremos. Uno debería estar en término medio. En las sociedades, por ejemplo, he visto en Argentina, en Israel, la gente habla mucho de dinero. Los meseros hablan cuánto nos ganamos, los ingenieros cuánto nos ganamos, no hay ese recelo. Entonces, entre todos se ayudan. Aquí en Colombia no existe eso. Hablamos. Las personas, sí, el que saca la cabeza, todo el mundo quiere bajársela. Una de las cosas que me ha parecido tenaz es que las personas prefieren ver al otro caer que a ti mismo surgir. Y las personas les gusta que a ti te vaya bien, pero no mejor que a ti. Sí. Es algo que lo he descubierto. Claro. Y eso hace parte de nuestra sociedad y por eso tenemos los líderes que tenemos, por eso tenemos la sociedad que tenemos. Total. Eso Así no puede ser. Las personas sufren más de envidia hacia el otro. Entonces, las personas en la medida en que liberen mejor sus finanzas personales y hablen y levanten la mano, es que nomás en una empresa nadie sabe cuánto gana el otro.
Ujú. Pero cuando uno sabe que gana el otro, oigan, suban a mi salario porque le está pagando Claro. más a este, más al otro. O miren, este otro puesto de bolsa, usted está ganando más dinero, ¿sí? Porque no se va para allá. Pero cuando todo el mundo come callado, Mm. todo el mundo anda con sus propios miedos. Entonces, todo Sí, eso el tema de mentalidad, mentalidad muy sí, fuerte. sin duda. Entonces, bueno, me hablabas del proceso. El proceso fue aceptarme como yo era, empezar a hablar de esto con todo el mundo. Y oh, sorpresa, uno, pues, generé mucha más admiración, mucha más validación, Ujú. generé mucho más autoridad habiendo tenido un problema Ujú. y superándolo, Total. que haber sido corredor de bolsa impoluto, perfecto, a mí nunca me pasa nada. ¿Sí? Se convierte en Claro. tu historia de héroe. Exactamente, Ujú. exactamente. Giro O yo. sea, Ujú. es mucho mejor, pero lo que Sí, ocurre es que es muy doloroso. sí, claro. O sea, fue muy Sí, doloroso. ese proceso es doloroso, Sí, es total. muy doloroso. La verdad, nadie obviamente entre amor, salud y dinero, pues pierda dinero que vuelve y lo arma. Pero la realidad es que es muy doloroso. Yo lloré muchísimo, Mm. muchísimo. Me costó hartísimo. No fue algo sencillo. Obviamente uno lo cuenta acá, todo el mundo, uy, bravo, te felicito, te Sí, no, admiro, pero pero vivirlo. vaya, vívalo, sobre todo la angustia de cuando iban a ser tu hijo, de pagar particularmente un Pucha. hospital, de pagar particularmente un médico, de estar revisando. Menos mal un niño el primer año mientras papá se recuperaba, pues no come nada, solo pues leche materna, Claro. pero ya después iban a ir los gastos y son gastos muy fuertes. Em, y lo segundo, poder a la gente hablarle de frente. Yo por eso en las redes sociales soy muy críticos con los gurús, con la gente que vende humo, con Mm. la gente que está diciendo es una frase bonita, pero que no tiene nada de fondo, porque aquí mucha gente viene a hablar de dinero en redes sociales, pero nunca han invertido, Mm. nunca han tenido un portafolio, Ujú. nunca en su vida han asesorado a nadie, nunca en su vida han hecho nada con la plata, pero sí se la pasan en YouTube y en Instagram diciendo qué es lo que se debe hacer. Y eso pasa no solamente con la plata, falta con la belleza, Sí. pasa con los hábitos deportivos, con los temas fitness, pero pues son personas que comunican muy bien y esa es su función, ¿sí? Ujú. Pero muchas veces también se desvían a decirle cosas a la gente que no son, Ujú. ¿sí? Entonces, esto es un círculo de cosas. Yo le doy educación a la gente, educación financiera, porque lo estudié, Ujú. porque obviamente me preparé en mi vida para ello y obviamente porque lo viví. Mm. O sea, todo lo que yo siempre hablo es porque lo viví. Lo Claro. que yo no he vivido, no conozco, no hablo de eso. Y la gente tiene que entender que es chévere tener un experto hablando de algo que sabe lo que está diciendo. Que lo ha Yo vivido. sé lo que estoy diciendo cuando hablo de finanzas personales, de planeación financiera y de inversiones en bolsa. Ujú. Y obviamente eso trae también sus detractores. Y eso trae también gente que no le gusta lo que yo estoy diciendo porque en parte los he analizado, se sienten identificados, se sienten amenazados, sienten un vacío en su vida y que no se les está diciendo las cosas de frente, digámoslo así. Pero bueno, creo que en ese momento en mi vida soy un instrumento para que Total. las personas mejoren su conciencia sobre las inversiones, Ujú. sobre el dinero y todo esto del marketing digital y todo esto de las redes sociales ha ayudado a que la gente se cuestione mucho. Miren, desde pandemia nosotros tuvimos todos un doctorado en economía. Mm. En pandemia, ¿qué Sí, pasó? total. Últimos 6 años y posteriormente con el ciclo político en Colombia. Vimos cómo millones de trabajos se perdieron en segundos. Mm. Vimos cómo empezó nuestra cuenta a subir de ahorros porque no estamos gastando plata. Vimos Mm. cómo no pudimos pagar deudas porque pues la pandemia hizo que todo el mundo tuviera que colapsar porque no habían ingresos. Vimos tasas de interés en mínimos históricos. Mm. Vimos tasas de interés dispararse. Vimos inflación. Vimos un dólar irse a 5.000 pesos. Nos empezamos a cuestionar sobre nuestro fondo de pensiones, sobre nuestro régimen. Mm. Empezamos a cuestionarnos sobre nuestro ciclo de vida financiera. Empezamos a ver que nosotros no queremos vivir como nuestros abuelos, de pronto, o algunos papás que viven muy precariamente y que son los hijos los que los mantienen. Empezamos a ver que la gente no quiso tener más hijos. Entonces, como toda la sociedad cambió, nos hemos vuelto mucho más críticos con nuestras finanzas personales y con el manejo de la economía. Hay mucho camino que Mm. recorrer todavía. Las personas Sí, pues total. lo demuestran en temas electorales que todavía comen cuento de que alguien con un subsidio va a acabar con la pobreza o que unos sí roban y otros no roban cuando no es así. Pero en la medida en que tengamos una economía, una sociedad con una mejor educación financiera, Ujú. con unas mejores finanzas personales, Total. vamos a ser mejores empresarios, mejores personas, Ujú. mejores familiares y vamos a escoger mejores líderes. Mm. Y a ellos también les va a tocar, Total. a ellos también les va a tocar esforzarse para no hablar tantas mentiras. Entonces, estamos en un universo de mucha conciencia al respecto y pues lo que yo busco es que la gente
rompa un poco esa intimidad que tiene, en la que tiene derecho sobre sus finanzas personales, sobre sus inversiones y aprenda ya a invertir. Porque si no lo haces después, nadie te va a rescatar. Sí. Andrés, yo tengo una pregunta de esa parte, de esa inversión que hiciste, esa inversión donde colocaste todo tu patrimonio en una empresa. Y finalmente tú nos enseñas, y todos creo que aprendemos de los grandes errores. Como una persona que está revisando diariamente temas de volatilidad de mercados, de riesgo de inversiones, de números, indicadores financieros de la compañía, toma una decisión así, de colocar su patrimonio en una empresa. O sea, ¿qué te llevó a eso? O sea, te lo digo como a manera de aprendizaje, que me imagino que te dejó un gran aprendizaje eso. Claro que sí, y le pasa a todo el mundo porque todos nos metemos a veces en negocios que no controlamos, que no manejamos y que no sabemos lo que estamos haciendo. Antes de yo retirarme de la bolsa en el año 2015, yo busqué trabajo. Busqué trabajo en comisionistas en Chile, en Perú, en otro tipo de puestos de bolsa. Duró un año. Me parecía mucho más sencillo buscar trabajo mientras yo trabajaba. Claro. Dije, mi salario llegó a un máximo, yo me ganaba en ese momento el mínimo integral, pero yo quería ganarme mucho más. Yo veía a mis amigos que eran independientes, que yo empecé ganando mucha más plata y pues de repente me pasaron. Entonces dije, bueno, yo no soy emprendedor, yo soy empleado, oficinista, entonces voy a buscar trabajo y realmente pues había muchas personas que estaban buscando trabajo porque habían perdido su empleo en Interbolsa, en Proyectar Valores y una cantidad de empresas financieras de factoring, de libranzas. Entonces realmente había mucha gente buscando trabajo y las comisionistas estaban en contracción. Se estaban era fusionando y acabando. Entonces no encontré el tema. Entonces, ¿qué pasa? Yo había tenido, en mis inversionistas tenía algo muy claro. Mis clientes que tienen buen capital no eran empleados, eran independientes, dueños de su propia marca, eran empresarios. Al empleado le va bien en sus prestaciones sociales, sus primas, sus vacaciones, acumula buena pensión, nunca la saca al estadio, a lo que seas un vicepresidente, pues es una pirámide muy jodida, por lo menos en Colombia hay muy poca empresa, pero la mayoría de gente vive ahí muy a ras y nunca la sacó al estadio. Mis clientes en bolsa que eran poderosos, eran personas que han tomado la decisión algún día de independizarse. Le dije, ellos me están mostrando el camino, yo les muevo la plata que les vale 5 porque la meten en acciones, tengo que ser como ellos. Entonces, uno de ellos una vez había vendido un apartamento, había invertido en bolsa y se volvió millonario. Yo no hice eso, yo no metí mi plata en bolsa, pero sí un apartamento mío pagado, lo lloré, ustedes no se imaginan, lo vendí y me fui por un arriendo un año y dije, si en un año no me funciona esto, pues me voy para donde mis papás. Lo que ocurre es que en ese momento conocí a mi actual esposa, entonces pues nunca volví donde mis papás, me casé, etcétera, pero yo no sabía que esto me iba a pasar. Claro. Entonces, lo más peligroso para darte con el punto es cuando uno tiene plata. Miren, la persona más peligrosa con el dinero es uno. Uno es el peor enemigo del dinero. No solamente porque se lo gasta, lo presta, pero lo peor que uno puede hacer es tener una plata a la vista. Yo en mi apartamento tenía la plata ya enterrada en una propiedad raíz, pero pensé que buscando ese capital yo me las iba a dar de genio. Claro, como vivía con un ego tenaz, dije, yo me las sé todas. Lo primero, violé mi perfil de riesgo. El perfil de riesgo te pregunta, si usted pierde este dinero, ¿usted se afectaría emocionalmente, psicológicamente? Si la respuesta es sí, no invierta. Claro, no invierta. total. Sí, punto. Bueno, si le mete $1.000.000 a Bitcoin y se le pulveriza eso, ¿usted se va a afectar? No. Pero si le mete 300, 400 millones, no, sí. Bueno, entonces no se meta en eso. El perfil de riesgo implica cuánto tiempo vas a durar con tu inversión. Si es una inversión de largo plazo, puedes durar. Lo mío era una inversión de corto plazo. Lo segundo es que si estabas tolerante a pérdidas o desvalorizaciones, no, yo no estaba tolerante a eso. Que si quería una utilidad, sí, yo quería eso, me iban a multiplicar la placa por 2 o por 3. Dije, no, acá me salté 10 años de trabajo. La gente no sabe hacer plata. Entonces, violé mi perfil de riesgo por completo. Confié en una persona que es una persona honesta, inteligente, pero es una persona que no es empresaria y que no tiene ese olfato o esa malicia para definir cómo lo van a tumbar a uno. Resulta que cuando después lo descubrí y no tiene dinero, uno lo que tiene que hacer es protegerse de que lo vayan a tumbar a toda hora. Miren, los ricos también sufren mucho
Porque con una Mm, volatilidad del mercado hacia abajo pierden una cantidad de dinero. El Estado les cobra sí, impuestos y no hacen sino pagar plata. Y sobre todo tienen que cuidarse cuando venden un apartamento, cuando reciben una herencia, de la cantidad de pacientes que le aparecen a esa plata. claro. Entonces, claro, Sí. yo vendí mi apartamento y le aparecieron pacientes. Y escogí uno. Me dijo, vea, nos vamos a vivir a Estados Unidos, vamos a, mejor dicho, a montar un tema impresionante con unas personas en Europa. Esto requiere un capital. Dije, no, me interesa, venga, yo meto capital. Pero resulta que cuando tú metes la mano, a ti te dicen, ¿usted le corto el brazo o mete la otra mano y saca su brazo? Sí, claro. Debí haber dicho, córteme la mano. Claro. Pero lo que yo hice fue que metí el otro brazo para sacarlo todo porque pensé que era un negocio, no lo habían hecho ver así, que era un negocio que necesitaba era capital, necesitaba era pagar gastos y costos. Entonces era la manera de sacarlo adelante. Concentrémonos en sacar esto adelante y para eso necesitamos capital que no tenemos. Entonces busquemos plata, metamos socios, meta su plata, endeúdese, pero todo era una dinámica psicológica de los estafadores Mm. para dejarnos débiles y obviamente robarse la mayor cantidad de dinero posible. Eso pasó con personas en el extranjero, personas que suplantaron a otras, personas que se hicieron pasar por otras. O sea, es una red. Eso no es un tipo ahí diciéndole, venga, meta 100 y le saco 200. No, mostrando negocios reales, mezclándolos con negocios falsos, mostrando credenciales que son. Entonces tú al final no sabes qué es verdad y qué es Mm. mentira. Y este pobre tipo Ujú. con el que yo me asocié manejaba todo eso. Él nunca se dio cuenta que lo estaban tumbando. Yo fui el que lo descubrí porque hablé con unos amigos que estaban hablando con ese socio que él tenía y me dijeron, ese tipo es un estafador. Uf, Cuando fui le dije, fue muy duro para él porque claro. él estaba muy jugado con su plata, con sus amigos, con su familia, pero si yo estaba jugado, él estaba 5 o 10 veces más jugado. A mí me da tranquilidad que todas esas personas estaban jugadas como yo, Claro. pero eso pues era una tranquilidad falsa pues porque a todos nos iban a tumbar. Claro. Entonces básicamente fue el afán de no cumplir los procesos. Yo quería crecer muy rápidamente, quería lo que hacen las personas, buscar ese negocio Ujú. que la saques del estadio, que tú ves que alguien, mejor dicho, vivía en Sí, un basurero debajo del puente y sí. ¡pum! De repente, El negocio millonario de la noche a la claro. mañana. Y lo que ofrecen en redes sociales, Ujú. métete en criptos, métete en Bitcoin, métete en este negocio, compra esto con Amazon, con el estándar y eso que te vuelve rico, le tengo este negocio y de ahí nacen las pirámides. Mm. Y yo increíblemente caí en eso, porque en algún momento como mi ingreso dijo, no, espera un momento, yo me quedé aquí congelado, yo soy un berraco, me dio bien en mi vida, en esto no voy a fallar. Mm. Metí mi plata en un negocio que yo no conocía, Mm. que yo no controlaba Claro. y que no tenía absolutamente ni idea de lo que estaba pasando. Cuando me di cuenta de eso, le dije a mi socio, deme la plata. Me dijo, es que no la tengo. Y dije, ay, pucha, ¿qué hice? Esto va a ser una pesadilla, cometí un error horrible y le pedía todos los días a Dios que me volviera mi plata. Yo no quería ya los intereses, Claro. yo no quería las utilidades, yo quería mi plata, pagar las deudas que tenía y volver a empezar así sea de cero. Pero es que tú no empiezas de cero, tú empiezas de menos Claro. 100 de millones de pesos. Así es como la gente también arranca. Sí. Dios nunca me volvió mi plata, por ahí no se iba a volver. Yo la volví a formar por otro lado. Y ese era el milagro o el regalo. Ujú. Ese dinero no te va a volver, Andrés, pero es que tú no lo necesitas. Mm. Tú tienes todo para crearlo y multiplicarlo por 10. Wow. Claro. De hecho, antes de prender las cámaras, nosotros hablamos de esa pirámide invertida. ¿Te acuerdas que estábamos hablando? Sí. Em, y tú eres tajante con las pirámides en tu contenido, como debe ser, como debe ser. También hablas de ese conocimiento que uno debe tener, diría yo, minucioso en las finanzas personales de uno, pero también tener un conocimiento global de qué está pasando, porque si es que es presidente o dólar pasa, o sea, cosas económicas pasan afuera, cómo nos afectan, que no podemos ser ajenos a eso, porque que me gusta ese approach que tú tienes. ¿Cuáles son para las personas que nos están oyendo y un poco como que están abriendo los ojos y, hijo de pucha, me identifico, tal vez están pasando por eso? ¿Cuáles son esas primeras
primeros pasos que tú le recomiendas a esas personas en, uno, en el micro, en tus finanzas personales? Y dos, porque yo siento que no muchas personas son tan conscientes de, oye, el macro también es importante. No, de acuerdo contigo, mire. Hay muchas objeciones Ujú. para que la gente tenga conciencia sobre su vida financiera Ujú, y entre ellas es, a mí nadie me enseñó esto. ujú, Yo soy economista o yo soy médico o yo soy publicista, yo soy empírico, yo soy comerciante. A mí nadie me enseñó. Mis papás no me enseñaron. sí. Mis papás solo saben hacer CETES, propiedad raíz o siempre mi papá vivió endeudado. Ujú, ¿Ya? En mi caso, una familia normal, finanzas normales, con los problemas y con las virtudes que tendrá cualquier cosa, tampoco me lo enseñaron. Sí me hablaban de acciones porque mi mamá viene de una familia paisa que compraba acciones, pero en general las personas dicen, yo no sé invertir y yo no me preocupo por esto porque es que nadie me enseñó. Y es un problema, eso debería Sí. ser un programa de Estado, Total. educación financiera. Total de acuerdo. He estado en los colegios y los colegios dicen, es que no, la educación financiera, las finanzas personales, debería ser en los hogares, en los papás. Yo sí, claro, pero es que los papás tampoco saben. Sí. Lo que sí debería ser la clase de religión en la casa de los papás, en las casas, pero sí le dan en uno del colegio clases de religión. Sí. Entonces, yo he visto FECODE y algunos colegios privados en Bogotá. Los profesores no quieren capacitarse en eso. Les da miedo también sustituir algunos programas importantes de certificación que tienen los colegios para hablar de finanzas personales. Y adicionalmente, las finanzas personales tienen un tinte político, Claro. que eso es gravísimo Sí. para los temas, sobre todo la educación pública. ¿Por qué político? Porque cuando yo te digo a ti finanzas personales, te puedo decir como las ardillas. Primero, acumula. Viene el invierno. Entonces te estoy diciendo, gana plata y acumula. Y eso para la izquierda, no, usted no puede acumular. ¿Cómo así? Hay gente sin plata, gente sin casa, ¿usted qué hace acumulando? Hay que Claro. quitarle usted para darle al otro. Si yo soy más pilo, no, esto es como Cuba. El médico o el barrendero ganan lo mismo. Sí. O sea, todos pobres, menos yo que soy el dictador. Eso sí pueden ser ricos y comer caro. Entonces tú le dices a la persona, uno, acumule, sea el mejor. Dos, que controle sus gastos. ¿Sí? Que eso en Estados Unidos, no, ¿cómo así? Una economía que vive el consumo, ¿no? Controle sus gastos. Tres, tenga deudas, pero tenga deudas buenas. Cuatro, piensa en el largo plazo. No dependa del Estado. Imagínense uno diciendo, no, Claro. yo pago mi salud, yo necesito subsidio, yo no necesito que me pague educación, yo necesito que me pague pensión. No, pues los políticos se mueren porque ellos tienen que estar diciendo, viva de mí, que yo soy el que le voy a dar. Use el sistema financiero. ¿Para qué? Para que invierta en bolsa, para que acumulen los fondos de pensiones. Entonces, ¿usted cómo le puede decir a alguien que haga finanzas personales usando el sistema financiero cuando el sistema financiero es el enemigo, por ejemplo, del comunismo y del socialismo? Entonces, mucha gente no le come a eso. Y cuando usted convence a alguien de que usted tiene que manejar su propia economía, pasan dos cosas. Ya lo ha dicho inclusive el actual presidente de Colombia, o Petro, dice, no, es que si alguien sale de la pobreza y se vuelve clase media o alta, deja de votar por mí, porque Total. ya no me necesita. Y lo ha dicho, sí. Sí, lo he dicho así de frente. Sí, Y sí, dos, es que usted hace eso y usted es exitoso, usted va a contaminar el planeta. Entonces ya de eso se pegaron para que todo el mundo sea pobre, menos ellos, Claro. porque ellos sí pueden ser súper ricos. Y lo muestran sin Sí, pena. sin Sí. pena. Pero todo el mundo tiene que ser pobre porque entonces pues van a contaminar el planeta. Pero lo que yo contamine sí no importa, importa lo que usted contamina. Bueno, entonces hay un tema muy grave en ese sentido, en que no hay educación financiera en general. Dos, las personas cuando buscan ayuda, y eso lo hablaba contigo, las personas necesitan en su vida finanzas personales. Eso es lo que nadie necesita ver inicialmente. Después planeación, es una pirámide de conocimiento. Planeación financiera. Después necesitan opciones de inversión. Ya después más reducido bolsa y más reducido trading. Porque es que el trading no es bolsa. ¿Sí? Eso es lo que la gente necesita en su vida. Pero en temas de redes sociales, Claro. es al revés. La gente ofrece Sí. trading y todo el mundo lo ve. Bolsa es muy aspiracional. Entonces todo el mundo quiere bolsa. Yo compré Ecopetrol y todo. Y también como lo venden, ¿no? Haces trading 15 días y ya. sí. Tenga un segundo ingreso, haga trading. Yes. Deje su trabajo, sea independiente. Imagínense, eso no, la bolsa no es eso. Pero si tú le hablas a las personas en redes de planeación financiera y de finanzas personales, nadie te ve. Porque la gente lo que quiere son resultados rápidos. Ahora,
Cuando uno va a analizar una inversión, tú tienes toda la razón. Lo primero es ver el entorno global. Cómo está el mundo, el petróleo, las tasas de interés, las acciones. Cómo está China y cómo está Estados Unidos. Lo segundo es ver el entorno regional. Cómo está Brasil, Perú, México, Chile, Colombia. Estamos viendo que estamos cambiando todos hacia la derecha. Yo decía, miren, va a perder Petro. No porque no intenten robarse los votos, ni el voto fusil, ni porque no estén, mejor dicho, repartiéndole plata a todo el mundo. Es porque es una tendencia regional. Que casi Colombia no lo logra porque esos tipos estaban convencidos de que iban a ganar con todo lo que estaban robando. Y por último, el entorno local. Entonces uno primero tiene que mirar lo macro, cómo están las tasas de interés, cómo está el mercado accionario. Segundo, cómo va mi región. Una región que tiene minería, que está cambiando de izquierda a derecha, que necesita el petróleo, que necesita remesas, que necesita confianza inversionista. Y tercero, cómo está el país. Entonces, digamos que ya uno empieza a escoger mejores líderes para que el país no vaya en contra del entorno regional y mundial. Por eso cuando Petro decía, bajé la inflación en Colombia, uno mira una gráfica y sí, la bajó también entonces en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en todo el planeta la bajó. Lo que no dice es que fue el último país en bajarla y el que menos cayó la inflación. Y tampoco dice que es el primer país que la está repuntando. Entonces, todo está lleno de mentiras porque todo el mundo acomoda eso a lo que necesita. Porque sabe que el público no sabe de finanzas personales, no sabe economía. Uno debería tener unas nociones básicas. Mira, yo no soy cocinero. Pero yo sé hacer mi desayuno, sé preparar una carne, sé hacer un arroz, o sea, sé cocinar. Yo no soy Ironman, ni tampoco soy un deportista de alto rendimiento, pero corro la media maratón de Bogotá y hago algunos ejercicios, ¿sí? Yo no soy experto en conducción, pero manejo mi carro. Entonces, hay cosas que uno tiene que tener en su vida básicas, sin que sea el más experto. Entre ellos el manejo de la plata y las finanzas personales. Hay una cosa que tú dices que me gusta mucho y es pilas con las fórmulas estáticas. Bueno, tú tienes la terminología y me encanta esa analogía que hiciste con la cocina, porque en el momento en que nos cambien los ingredientes, o sea, es bueno aprender cómo el fuego hace comida, así como me apalanco con el fuego para crear comida y cómo de pronto puedo hervir agua, ¿sí? O sea, conocer los principios, las bases, porque si yo me pego una fórmula que en algún momento cambia, que cambia, porque la economía es un organismo vivo, Así es. me voy a fregar, ¿sí? O sea, no voy a poder hacer nada porque es que a mí me enseñaron que X temperatura a X fuego, pero eso no es la vida real. Y es un concepto que me gusta mucho de ti. No, de acuerdo. Porque lo Digamos enseña. que la gente cuando quiere invertir quiere que alguien le diga qué hacer. Sí, Dígame qué eso, compro. eso. Dígame qué vende. Exacto. Andrés, si esta plata fuera suya, ¿usted qué haría? Me toca decirle, mire, esa plata fuera mía, yo haría unas cosas muy diferentes que no son las que a usted le sirven. Claro. Usted necesita saber Total. a usted qué es lo que le sirve, no yo qué le haría. Sí. No, pero maneje esto como si fuera suyo. ¿Es de las que más te hacen? Sí, claro. Pero manéjeme este portafolio como si fuera suyo. Sí. No, es que yo lo tengo que manejar, no es como si fuera mío, es como si fuera suyo, porque es suyo. ¿Usted qué es lo que necesita? Claro, entonces la persona que está en redes sociales, el gurú, no, venga, mi portafolio es este, compre el portafolio de Elon Musk, el portafolio que hizo Warren Buffett, lo que recomendó Donald Trump, esta Nvidia. Hombre, eso es él, usted no sabe esa persona qué perfil de riesgo tiene, usted no sabe qué monto invertir, usted no sabe qué horizonte de tiempo tiene. Hay varios gurús que ponían su portafolio en redes, indapaban el monto. Entonces tenían ahí unos conchitos y va a 30%, sí, pero tiene 500.000 pesos ahí invertidos. Claro. Entonces engañaban siempre y cuando mostraran el monto era porque les convenía o compraban 30 acciones y mostraban solamente lo que iba ganando. Siempre es engañando y mostrándole a la gente que si no te tiene a ti, no vas a poder aprender. Lo que toca es que la gente conozca su propio criterio inversionista. ¿Usted qué es lo que necesita? Usted no necesita saber mi portafolio. Usted necesita aprender a manejar el suyo. Exacto. ¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es su horizonte de tiempo? ¿Cuál es su tolerancia a desvalorizaciones? ¿Cuál es su rentabilidad esperada? ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto le dedicará a esto? Haga lo que usted sabe y eso es lo que nosotros enseñamos, que cada uno sí puede ayudarse con inteligencia artificial, puede tener su asesor, pero sepa usted qué es lo que quiere, qué es su objetivo, que para eso estamos los asesores financieros, para ayudarle a ese objetivo, pero usted tiene que tener claro qué es lo que quiere. Total. Andrés, yo tengo una pregunta ahí Tú has creado un sistema de negocios y a nosotros nos encanta hablar de sistema de negocios. Son dos preguntas en una. La primera, tú dices que
Trading es como la parte final de la escalera después de tener educación financiera, de tener las condiciones necesarias para saber cómo invertir, qué invertir. Hoy muchas personas allá afuera ofrecen trading como una opción de inversión de dinero fácil. Para mí, lo que nosotros hablamos con nuestra comunidad, para mí trading es una profesión más que una inversión. ¿Qué dirías de esto, Andrés? Tú que estás metido en el mundo del trading. Yo no conozco muchos traders que sean exitosos, solo conozco uno que es José Jacome, que vive de eso. La gente no necesita trading. La gente lo que necesita es tener unas finanzas personales ordenadas, unos gastos controlados, unas buenas deudas o no tener deudas y unos ingresos tan grandes que logren pagar todo eso y que le permitan a usted invertir. Claro. Listo, eso es lo que usted necesita. Lo que usted necesita es acumular capital, es tener vehículos de inversión. Si usted quiere dedicarle un poquito de tiempo a esa plata, usted manejarla directamente y hacer algo de trading, hágale. Pero no descuide a su familia, no descuide su trabajo principal y no crea que ahí se va a volver rico. La gente cree que las inversiones le van a resolver un problema de finanzas personales. Andrés, ayúdeme a invertir. Es que bueno es. Porque tengo una deuda. Sí. Si usted me ayuda a invertir, pues yo voy a poder pagar esa deuda, ¿no? Es que las inversiones no te van a pagar deudas. Andrés, Es al revés. es al revés. Claro. Andrés, mis 2 hijos empezaron al colegio y no tengo plata, ayúdame a invertir para generar esa plata que me está haciendo falta. No, es que así no funciona. Las inversiones son una consecuencia de unas buenas finanzas personales, pero no al contrario. Entonces, cuando tú vas al trading es porque quieres tener ingresos pasivos, tener un segundo ingreso, tienes una deuda, no tienes trabajo. El trading no te va a sustituir eso. No en los próximos 10 años. Entonces, como yo te dijera, no, Andrés, yo soy aquí arquitecto, pero no me alcanza la plata. Quiero hacer trading para mejorar mis ingresos. No, pues eso no le va a dar plata. Pues entonces vuélvase cirujano, más bien. Claro, claro. ¿Por qué se vuelve cirujano? Claro, es que a eso iba mi segundo punto con lo que yo te decía de sistema de ingresos, que me encanta y estamos totalmente de acuerdo. Digo, estamos con Dani porque es un tema de los pilares de nuestra comunidad. O sea, lo primero que usted tiene que hacer para tener billete y tener riqueza es producir más billete. Y para producir más billete, lo primero que tiene que hacer es tener un ingreso o un par de ingresos activos para que esos ingresos activos sean los que lo lleve a tener después ingresos pasivos. Y quiero colocar tu caso. Tú tienes, por un lado, eres asesor de Scandia, por otro lado, tienes tu cartera de inversiones con Scandia, por otro lado, tienes un tema de educación. Tú estás construyendo ese sistema activo para luego también invertir. ¿Es así, Andrés? Tal cual, es un ecosistema. Algunas personas necesitan solamente educación, no pueden invertir todavía. Otros les gustan los fondos de inversión y están ahí acumulando y administrando. Otros ya no están acumulando, ya están en retiro, pero sí están administrando y tienen como hobby revisar sus inversiones para no enloquecerse porque ya hicieron su plata en la vida. Otras personas quieren temas de bolsa. Yo en temas de acciones, comprar y vender, no los puedo asesorar porque ya no soy corredor de bolsa. Les puedo enseñar lo que yo hago, lo que yo hice y que cada uno entienda cómo encuentra una metodología, cómo encuentra de pronto una herramienta que le pueda ayudar a mejorar eso. Pero la verdad, la mayoría de gente debería hacer planeación financiera en los fondos de inversión. No es comprar 10 apartamentos, no funciona. Tenga propiedad raíz, máximo el 50% de su patrimonio en propiedad raíz. No es todo meterlo en bolsa, eso tiene volatilidad y la gente se quema muy rápido cuando el mercado cae. Es tener todos los vehículos de inversión donde usted aleje la plata de usted mismo. Como les he dicho, uno es el peor enemigo de la plata. La cuenta de ahorros no es para ahorrar, es para dejar la plata que no va a pagar en las siguientes 3 semanas, no sé, arriendos, colegios, cuota hipotecaria, servicios y ya, mercado, no más. Lo demás, aléjelo de usted mismo. En los fondos de pensiones obligatorios, alejas algo, no todo ahí. En los fondos de inversión, alejas algo, no todo ahí. En la propiedad raíz, alejas algo, no todo ahí. En la bolsa, alejas algo, no todo ahí. Y en el trading metal en pedacito también si quiere, no todo ahí. Entonces mi comunidad es un ecosistema donde hay cosas que yo sí puedo asesorar directamente a través de la exclusividad que tengo con Scandia como asesor financiero. Estoy registrado en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores de la Superfinanciera y asesor financiero certificado para el autorregulador del mercado de valores. Profesionalmente dicto clases en universidades, dicto charlas, dicto conferencias y tengo una comunidad donde les enseño a invertir. Entonces, sí, es un ecosistema donde uso mis redes y todo mi conocimiento y mi experiencia, que tengo 47 años, 25 años de experiencia en esto, para decirle a la gente qué debe hacer basado en lo que aprendí de mis clientes y en especial lo que aprendí de mí mismo. Claro.
Oye, Andrés, hablemos de billete abiertamente con tu dices, oiga, a la gente como que no le gusta hablar mucho de billete. Yo he escuchado un par de personas que en este tema de asesor de inversiones, con este tipo de firmas, se gana buen billete. ¿Es así? Depende. Mire, la gente, mis clientes se enriquecieron en el sector construcción, importando, exportando, como consultores, como contratistas, en el sector deportes. La gente se enriquece cuando es buena, incluyendo en el sector financiero. Hay asesores muy malos y hay profesionales del sector financiero que llegan a un punto y no quieren crecer más, pero hay unos que son muy buenos, igual que en el fútbol. Messi no gana lo mismo que un jugador, por ejemplo, suplente de Santa Fe, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unos muy buenos y otros que de pronto pues tienen otro ritmo de vida. Entonces, te puedo decir que antes de Interbolsa en el año 2012, la gente ganaba muy bien en bolsa. Interbolsa era una firma independiente, los comisionistas ponían unos salarios muy altos, había mucho negocio, los bancos peleaban todo el tiempo con la bolsa porque les llevaban a los asesores hacia la bolsa y había mucho dinero. Una vez cae Interbolsa, que era ese ícono de las comisionistas independientes, y las comisionistas se vuelven más bien bancarizadas, no se gana ya tanto, ya hay diferente actividad. Yo vivo de ser asesor financiero, ese es, digamos, mi trabajo natural, me va muy bien, me gano muchos premios en Scandia, somos una agencia número 1 en Scandia, creo que es justo, pero no solamente vivo de eso, también dicto clases en el Rosario, también hago mis cursos de bolsa, dicto mis charlas, mis conferencias, hago mis inversiones, practico la diversificación de ingresos basado en lo que sé hacer. O sea, yo no diversifico ingresos, no, es que mira, monté una clínica veterinaria. Claro. No tengo ni idea de eso. El veterinario antes, ¿qué hacía? Atendía animales, los curaba y chao. Ahora, ¿qué hace el veterinario? No espere. Venga, le vendo la comida, venga, le vengo la arena, venga, le corto las uñas, venga, le hago el salón de belleza a su animal, venga, se lo cuido, tengo un colegio y adicionalmente, venga, le enseño el cuidado de animales, pero págueme por eso. Eso es una persona integral frente a lo que sabe hacer. Los médicos, tú ya los médicos ya no los ves solamente atendiendo pacientes ahí y chao. Los médicos ahora también tienen sus propios convenios con algunas entidades de salud que tienen ciertos medicamentos, también están en las redes ofreciendo consultorías, también están enseñando. Los chefs también enseñan ahora, no solamente venga a mi restaurante y coma, sino venga también y le enseño, lo capacito, y venga y le hablo de hábitos, y venga y le digo dónde están las mejores manzanas, las mejores peras, la mejor carne. Todo eso es en lo que tú sabes hacer que diversificas ingresos. Yo diversifico ingresos, De no acuerdo. solamente me quedo con mi cartera de inversionistas hermosa, educada que tengo con Scandia, sino que también adicionalmente hago muchos programas de educación financiera. Buenísimo, me encanta. Chévere. Andrés, ya para ir cerrando, para respetar el tiempo nos pasó volando. Sí. Quisiera saber tu opinión porque tú también tienes una posición muy chévere en cuanto a eso y también siento que hay mucho desconocimiento en, ya tengo mi pensión, listo, todo bien, voy a dejar todo para eso. Bueno, la pensión no es el plan de retiro. Las personas que basan su retiro en su vida en una pensión obligatoria se jodieron. Si no, mira a sus abuelos y a sus papás. Sí. Las únicas personas que viven de la pensión son los congresistas. Porque todas estas reformas que hicieron, eso es para la gente, no es para ellos. Ellos siguen sus mega regímenes y con todas sus reglas. Ellos no cambiaron nada. La pensión hace parte del plan de retiro. Es un 30 o un 40% de la plata que tú vas a necesitar en tu vejez. El plan de retiro es tener propiedad raíz. El plan de retiro es tener fondos de inversión. Eso. El plan de retiro es tener otras rentas. Por supuesto que en la bolsa lo puedes hacer, pero ¿qué pasa? Para que sea rentable un apartamento que tú compraste o que vas a comprar y te dé arriendo, pues tienes que esperar pagarlo 10, 15 años, no sé cuánto te demoras. Lo mismo pasa con las inversiones. Si tú quieres vivir de las inversiones, tienes que por lo menos acumular 10 o 20 años para que eso te rente. Gente que me dice, Andrés, pues que tengo amigos que viven de la renta, las inversiones. Sí, acumularon 20, 30 años. Claro. Pues Un si ejemplo es tienen- Buffett con sí. Coca-Cola y bueno, muchas cosas. Y todos empezaron con 1 millón de pesos, con 5 millones de Sí. pesos, y lo fueron creciendo con el tiempo, metiendo dinero. La gente multiplica su dinero trabajando, produciendo plata. Lo amplifica en el mercado de capitales. Lo que tú no puedes es ir al mercado de capitales a multiplicarlo, porque es que ahí no es donde se multiplica es monetizando tu tiempo.
Andrés, hemos llegado a nuestra última buenísimo. sección. Son unas preguntas rápidas que tenemos. ¿Sí? Y lo primero que se tenga de cabeza, 2, 3 frases. ¿Ahorrar primero o pagar deuda primero? Depende de la tasa de interés que tengas con la deuda. A veces es mejor ahorrarlo y no pagar la deuda si tienes beneficios tributarios, pero otras veces es mejor primero pagar la deuda. Buenísimo, gracias. ¿Tarjeta de crédito, herramienta o trampa? Herramienta. Una cosa que hace la gente rica con su dinero que la clase media no hace. Invertir a largo plazo. Dejar un poco el afán y esa... Exactamente. sí. El peor consejo financiero que más se repite en Colombia, según ese estudio que tú hiciste del libro de la Bolsa de Colombia siglo XXI, la información que tú tienes. ¿El mejor consejo financiero que El peor consejo peor? financiero que más se repite en Colombia que tú has escuchado de gurús o... metas en un CT? Porque Ujú. las tasas están al 12%. ¿Pensión pública o construirla por tu cuenta? Bueno, ya un poco le respondiste. Ambas funcionan. Obviamente en Colombia puedes escoger las dos, Ujú. pero tienes que tener tanto tu pensión pública o privada más tu propio fondo voluntario. Y última, ¿cuál es el arte de manejar tu dinero en una sola frase? Que es un como tu tagline. El arte de manejar tu dinero. Nadie crea algo para que tú te vuelvas rico. La acumulación del dinero y tu planeación financiera depende de lo que tú hagas con tu dinero, no lo que otro te proponga. Así que ponte ya a hacer las cosas para que tu vida financiera en el futuro y en tu presente, para ti y tu familia, funcionen desde ya. No confíes en otras personas. Andrés, yo quiero hacerte 3, quiero sumar 3 a esa Dale. dinámica. Japón. Confianza inversionista y planeación de largo plazo. En Japón, el 60% de las personas son adultas mayores y van a vivir más de 100 años. Y están preparando para eso en esa planeación para la vejez, porque pues a punta del Estado no van a poder vivir. Entonces ellos mismos construyen, como los animales, su propio abastecimiento, Claro. en este caso en temas de inversión. Entonces, confianza inversionista y planeación de largo plazo. Singapur. Reglas claras para todos. Todos la cumplen. Si usted hace esto, se va del país. Si a usted no le gusta esto, se va del país. Reglas muy claras para que todos puedan convivir. Chinos, personas de la India, musulmanes, cristianos y sobre todo, seguridad. Aquí venga, Ok. que aquí a usted no le va a pasar nada. Seguridad jurídica, seguridad obviamente en temas de robos y demás, pero muy especialmente aquí cumplimos lo que prometemos. Ok, y última, Colombia. Colombia. Digo que es el país del Sagrado Corazón porque con todo lo que pasa y la gente aquí surge y vive y está bien. Yo siento que nosotros tenemos un gran potencial como país emergente, pero nos toca cambiar la conciencia de la gente de pensar que un gobierno nos va a sacar de la inmunda, porque ninguno lo va a hacer. Total. De un gobierno es. necesitamos 2 cosas. 1, que deje trabajar. Y 2, que nos dé tranquilidad en los indicadores financieros, en las tasas de interés, en el empleo, en la inflación. El resto lo hacemos nosotros. Andrés, ¿Listo? muchas gracias Bueno, Andrés, por este tiempo. poderosísimo. De verdad A que ti sí. por la invitación, muchas gracias. Muy chévere y bueno, No. que nos volvamos a ver. Espero que sí. De verdad Así va que a sí. ser. Ha sido un placer conocerte más Claro que sí. y todo lo que estoy seguro la audiencia va a recibir. ¿Dónde te encuentran? Por si hay personas que te están viendo por primera vez. Bueno, mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo. Mi comunidad se llama @andresmanía. Andresmanía en YouTube, Andresmanía en Instagram, Andresmanía en Facebook, Andresmanía 2 en TikTok, Andresmanía en X si les gusta ver cómo pelea uno por política, pero con que tengan Instagram y YouTube, Andresmanía, Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero, a lo que necesiten con mucho gusto. Bueno, ahí están las Andrés redes. Manía como el correo electrónico de Andrés. Como ya lo digo. Andresmanía, Hotmail, Andresmanía, Gmail, sí. Y si tú aún no nos sigues en este podcast del 5% para conocer invitados que agregan tanto a nuestra comunidad, por favor suscríbete de una vez y por favor vean y sigan a Andrés. Andrés, de nuevo, muchísimas gracias. Un A ti, abrazo. un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.